Bienvenidos a una nueva emisión de Consejo de Estado en Línea. Hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Wilson Ramos Girón, presidente de la sección cuarta del Consejo de Estado. Doctor Wilson Ramos, bienvenido a Consejo de Estado en Línea. Gracias, Juliana, por esta invitación. Bueno, doctor Wilson, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es que Asobancaria demandó un acuerdo municipal de Yopal que establecía una tarifa de industria y comercio del 14 por mil para entidades financieras. Por favor, contémosle a la audiencia de qué se trata esto, este caso que llegó aquí a la jurisdicción de lo contencioso administrativo y por qué llega hasta aquí, porque seguramente pasaron diferentes etapas para que llegara. Entonces, bienvenido y contémosle de este caso a la audiencia. Pues gracias por la invitación y para hablar acerca del caso que refiere Juliana, tenemos que mirar un contexto. Y lo primero que hay que señalar es que las ciudades capitales, y en este caso Yopal en particular, había adoptado para efectos del impuesto de industria y comercio una tarifa de ese tributo. La tarifa que había establecido para las entidades financieras era una tarifa que estaba amparada en el Código de Régimen Municipal. ¿Eso qué significa? Que las tarifas bajo Código de Régimen Municipal podrían oscilar entre el 2 por mil y el 10 por mil. Sin embargo, todas estas ciudades capitales se vieron beneficiadas por una ley que es la Ley 2082 de 2021. ¿Por qué es importante esta ley? Porque crea el concepto de ciudad capital. ¿Y eso qué significa? Que esta ley permite que esas ciudades capitales, y especialmente en materia tributaria, no utilizaran la tarifa que había previamente establecido el Código de Régimen Municipal, que como les dije anteriormente, oscilaba entre el 2 por mil y el 10 por mil, sino que utilizaran las normas que rigen en Bogotá. Bogotá tiene un régimen especial en materia tributaria. Y eso significa que al adoptar las tarifas de Bogotá en materia de impuesto de industria y comercio, podían utilizar un rango muy superior al del régimen municipal, porque en Bogotá el rango es del 2 al 30 por mil. ¿Por qué un municipio estaba interesado en adoptar esta ley 2082? Porque podía, a través de esa ley, incrementar las tarifas de impuesto de industria y comercio que le estaba cobrando, en este caso en particular, al sector financiero. Ustedes saben que los municipios requieren, por temas de descentralización administrativa, recaudar el mayor número de tributos y especialmente de esos tributos que son de propiedad municipal. En consecuencia, pues Arauca y en particular Yopal ve una oportunidad para incrementar el impuesto de industria y comercio del sector financiero. Y a raíz de eso, a través de un acuerdo, que es el acuerdo 22 de 2021, Yopal establece una tarifa del 20 por mil para el sector financiero. ¿Qué ocurre? Que cuando se expide el acuerdo, los bancos y ningún contribuyente está feliz del incremento de sus tarifas. Y eso lleva a que Asobancaria demande la tarifa que establece este acuerdo en Yopal. ¿Y esa demanda hacia dónde va? Precisamente a señalar que Yopal no podía utilizar una tarifa del 20 por mil. La tarifa que debería utilizar Yopal era la tarifa vigente en Bogotá. Bogotá había establecido una tarifa del 14 por mil. Acordémonos que Bogotá puede utilizar un rango tarifario, rango
tarifario que va del 2 por mil al 30 por mil, pero había materializado ese rango tributario en un acuerdo que es el 816, y en ese acuerdo 816 había establecido una tarifa del 14 por mil. Entonces, lo que demanda Sobancaria es, oiga, el acuerdo de Yopal debería estar limitado en materia de industria y comercio y del sector financiero a establecer una tarifa que es la misma vigente en Bogotá del 14 por mil. Y por eso presentó la demanda. Inicialmente esas demandas las conoce el Tribunal del Distrito Judicial de Yopal, es decir, en este caso, el Tribunal del Casanare. Y el Tribunal del Casanare rechaza las pretensiones de la demanda de Asobancaria porque el Tribunal de Casanare señala que la tarifa que había establecido Yopal, que era el 20 por mil, estaba conforme al rango tarifario del decreto ley 1421 del año 93 que regía en Bogotá y que no debería referirse a la tarifa vigente en Bogotá, que era del 14 por mil, sino al rango tarifario. Y por eso validó la legalidad del acuerdo de Yopal. Frente a esa decisión, lo que hace Asobancaria es interponer un recurso, el recurso de apelación. Y Asobancaria sigue considerando que el juez de primera instancia, es decir, el tribunal, se equivocó porque la tarifa debería ser la del 14 por mil y no la del 20 por mil. Y que la referencia que hacía la ley 2082 de 2021 a las normas vigentes en Bogotá era al acuerdo que en ese momento estaba vigente en Bogotá y no a un rango tarifario. El Consejo de Estado y la sección cuarta, a través de una sentencia que es del 4 de julio de 2024, acoge los argumentos de Asobancaria. ¿Eso qué significó? Que decretó la nulidad del acuerdo de Yopal y le dijo, señores Yopal y Consejo Municipal de Yopal, usted no puede adoptar una tarifa por encima del 14 por mil, sino usted debe adoptar 14 por mil, que es la tarifa vigente en Bogotá, y usted no puede acudir al rango tarifario. Esa es una decisión que toma la sección cuarta. Sin embargo, frente a esa decisión judicial, personalmente presenté un salvamento de voto. ¿Y por qué el salvamento de voto? Porque yo considero que el control de legalidad del acuerdo de Yopal no se puede hacer frente a otro acuerdo, es decir, al acuerdo vigente en Bogotá, porque sería hacer un control de legalidad con normas de la misma categoría. Y los controles de legalidad deben realizarse con normas de superior categoría. Y por eso la referencia al decreto ley 1421 y al rango tarifario. Es decir, mi salvamento de voto compartió los argumentos del Tribunal del Casanare para considerar que el acuerdo de Yopal era legal. Y adicionalmente, lo que señalé es que no puede una ciudad capital establecer la tarifa de un tributo con base en un acuerdo. ¿Por qué? Porque los entes territoriales tienen límites en materia tributaria y su facultad depende tributariamente de una ley que las habilite para establecer la tarifa. Y un acuerdo no tiene la categoría de ley para habilitar esa tarifa como tal. Por lo tanto, el acuerdo de Casanare debería remitirse necesariamente a una norma de carácter legal. ¿A qué norma? Al decreto ley 1421 del año 93, como argumento adicional a la argumentación. Ese decreto del que usted está hablando,
es el que establece la tarifa del 10 al 30? No, ¿Por mil? el decreto 1421 del año 93, que es el régimen especial de Bogotá, establece un rango tarifario para el impuesto de industria y comercio que va entre el 2 por mil y el 30 por mil. Entonces, para que nos quede claro a todos los que estamos conectados a esta transmisión, es que este es un rango tarifario y el otro establecía una tarifa que regía para Bogotá. En este caso, vamos, doctor Wilson, en ese rango tarifario del 2 por mil al 30 por mil. ¿Qué pasó después de que la sección cuarta profiere esta decisión? ¿Se han interpuesto otros recursos por parte de Asobancaria o del Consejo Municipal de Yopal? Lo que ha ocurrido en este caso, porque la sentencia de la sección cuarta se encuentra ya ejecutoriada y en consecuencia eso ¿qué significa? Que el acuerdo de Yopal es nulo. Frente a esa decisión se ha presentado unas acciones constitucionales representadas en acciones de tutela. ¿Ok? Y curiosamente, la acción de tutela se interpuso y la conoció esta misma corporación a través de la sección segunda. Esa acción de tutela tiene dos instancias. Entonces, la primera instancia la conoció la subsección A de la sección segunda del Consejo de Estado y la segunda instancia la subsección B de la sección segunda del Consejo de Estado. La subsección A, ¿qué dijo? Estuvo de acuerdo con mi salvamento de voto. ¿Eso qué quiere decir? Que señaló que la decisión de la sección cuarta tenía un defecto y por lo tanto le amparaba los derechos al municipio de Yopal. Sin embargo, esa decisión no quedó nunca en firme, porque la subsección B conoció en segunda instancia y revocó lo que previamente había señalado el juez de tutela de primera instancia. Es decir, avaló la decisión que había tomado la sección cuarta respecto a la nulidad del acuerdo de Yopal. Y hoy en día, actualmente, la Corte Constitucional ha solicitado esa providencia de la sección cuarta para someterla a revisión conjuntamente con las acciones de tutela que había conocido la sección segunda oportunamente. Doctor Wilson Ramos, digamos que para hacer como un pequeño resumen de lo que usted nos dice, es que en este momento las ciudades capitales que se quieran acoger, digamos, a este régimen no saben si lo tienen que hacer en este rango de tarifas que van del 2 al 30 por mil o si lo deben hacer al 14 por mil, que es la que estableció Bogotá. En este momento así vamos. Exactamente, no hay certeza. O más bien, la certeza es que la sección cuarta consideró que era la del 14 por mil y que habrá que esperar, y esa es la norma vigente y ese es el pronunciamiento vigente que tiene el Consejo de Estado. Habrá que ver qué ocurre con ocasión de la revisión que está haciendo la Corte Constitucional a esas acciones de tutela. Bueno, doctor Wilson, seguramente muchas de las personas que se están conectando a esta transmisión están pensando, pero ¿en qué beneficia a una ciudad como Yopal acogerse al 20 por mil y no al 14 por mil, doctor Wilson Ramos? ¿Qué representa para una ciudad, para un municipio, acogerse a una tarifa del 20 o del 14 por mil? Juliana, los tributos municipales son las rentas de esa ciudad capital. Y en consecuencia, pues las ciudades capitales siempre requieren de mayores recursos. ¿Eso para qué? Para cubrir sus necesidades. En consecuencia, el
tener una tarifa del 14 por mil o del 20 por mil representa básicamente o un incremento de los recursos o una disminución de los mismos. Por lo tanto, para los municipios y ciudades capitales, la ley 2082 les trajo un beneficio enorme y era la posibilidad de incrementar las tarifas y en consecuencia sus ingresos a nivel municipal. Y hoy en día, ¿qué significa la decisión del Consejo de Estado? Que ese municipio en particular, Yopal, se quedó sin recursos en relación con los ingresos provenientes del impuesto de industria y comercio para actividades financieras, por lo menos hasta tanto no tramite un nuevo acuerdo que reconozca que la tarifa debe ser la misma de Bogotá, que es la del 14 por mil, por lo menos hasta que no conozcamos la decisión final que seguramente conoceremos y que emitirá la Corte Constitucional. Bueno, doctor Wilson, pues muchísimas gracias. Realmente ha sido una sesión tributaria muy interesante. Así que muchas gracias por haberse conectado a esta emisión de Consejo de Estado en Línea. Juliana, muchas gracias. Este lenguaje tributario es complejo y técnico y espero que haya podido transmitir el lenguaje claro y amable la decisión judicial que profirió nuestra sección. Así fue, y a todos ustedes, gracias por conectarse a esta nueva emisión de Consejo de Estado en Línea. Nos vemos en unos días.